Vimos en el video anterior que la sociedad civil va en una permanente expansión de su institucionalidad, y en creciente autonomía respecto a la sociedad política. Este fenómeno es una cuestión clave para entender la lucha de clase en el Estado moderno. Gramsci había observado en la década del 20, esta cuestión, poniendo como ejemplo las diferencias en cuestiones estratégicas de poder entre Europa Oriental y Occidental. Planteaba que, mientras en Oriente la sociedad política era todo, la sociedad civil se mantiene en estado gelatinosa, poco edificada y desarrollada, pues bastó con la sola toma del poder estatal para el triunfo de la Revolución Rusa. En cambio en Occidente es distinto, la sociedad civil es fuerte, está constituida por un complejo de estructuras hegemónicas que solidifican la sociedad política, son como trincheras y casamatas que vigilan al Estado, por eso sería imposible sostener el poder del Estado sin antes lograr un grado de disgregación de la hegemonía político-cultural de la clase dirigente. En otras palabras, la revolución comunista no es posible sin antes trabajar políticamente en la sociedad civil con base a una construcción hegemónica y establecer sobre ella una nueva dirección intelectual, sobre lo que se sabe y conoce, y moral, sobre lo que se debe valorar, por parte del proletariado. Por ello decimos que en la sociedad de masa la lucha de clase tiende a ir en dirección desde la sociedad civil hacia la sociedad política, en inversa de lo sucedido en la Revolución Rusa, la lucha por la hegemonía político-cultural prima sobre la lucha militar. Los distintos partidos políticos tienen como principal cuestión apropiarse sobre las formas de representaciones del mundo y convertirse en dirección intelectual y moral sobre las masas. Por eso se trata de influir de manera directa e indirecta sobre el espacio institucional de la sociedad civil. Sobre la escuela, en sus distintos grados, marcos de enseñanza, métodos pedagógicos, estructura de conocimiento, etc., la Iglesia, sobre sus planteos morales, sus distintas corrientes doctrinales, sobre su conservadurismo, medio de comunicación, difundir sobre lo que se dice, piensa, valora, etc., sobre el arte, su enfoque y perspectiva, su diseño, su ambiente y significado, la empresa, sobre la valorización del trabajo y el trabajador como fuente de riqueza, la arquitectura, su construcción de una memoria histórica, etc. Tomemos la arquitectura como ejemplo. Podemos observar los nombres de las calles, avenida, calle principal secundaria, los monumentos de plazas, parques, etc. La creación de obras sobresalientes, iglesias, palacios de gobiernos de grandes tamaños y bellezas, esto es precisamente lo que se determina a través de una labor. Así, desde una perspectiva cristiana de la arquitectura, se realizará iglesias colosales y que resalten la belleza sobre otras estructuras edilicias. Resulta extraño en esta época decir que la ampliación de las bellas plazas y calles de París se haya hecho solo para evitar las barricadas obreras. Pues la arquitectura también es un elemento de luchas política, porque determina, en su elaboración, una memoria histórica, intercede en lo cultural y artístico, resalta a través de lo edilicio valores sociales, que se arraiga en el sentir de la gente, es decir, un sentido común construido a partir de la acción de distintas dirigencias políticas a través de la historia. Entonces podemos decir que la ideología que forma a un sujeto concreto, es producto de un largo y complejo proceso histórico en la que los distintos grupos dirigentes, quienes en función de la construcción de la hegemonía política cultural a través de la penetración de sus ideas en distintas instituciones de la sociedad civil, protegida cohesivamente por la sociedad política, es decir, por el aparato estatal, forman los valores y normas sociales de dicho sujeto, quien reproduce ciertas prácticas favorables a las necesidades del grupo dirigente. Pero este proceso histórico está atravesado por la lucha, por la apropiación de las ideas, estas son a última instancia un interés de clase, como hemos visto y como profundizaremos más adelante, existe una compleja relación entre la ideología y las condiciones materiales de existencia. Las luchas no solo se miden en un plano de ideas de elaboración intelectual compleja, sino por el contrario, tiene una gran importancia la construcción de un sentido común, es decir, el conocimiento del común de la gente, que se caracteriza por ser elemental, acrítico, no metódico, pero con ideas motoras que conducen a un hacer la historia, desenvolviéndose entre la dialéctica de conservación, reproducción de las relaciones de producción, y la transformación, cambiar las relaciones de producción. Dicho sentido común es propio del hombre medio. El sentido común no debe tomarse como un mero conocimiento innato o instintivo, ahistórico, sino como el común sentir de la gente, es una forma de representación del mundo adquirido por el proceso histórico, producto de una construcción hegemónica que se vuelve tradicional y popular por simple deducción y repetición mental de la misma.
El hombre medio toma acríticamente de los diversos ambientes sociales, una concepción del mundo, que es elaborada intencionalmente por una dirección intelectual y moral de una clase o grupo social, sin muchas veces conocer su procedencia e intencionalidad, y lo asume como algo personal, algo lógico y necesario. La fuerza de la construcción hegemónica de un sentido común radica en su horizontalidad espacial, es decir, lo que le falta en sistematización intelectual, intensidad crítica y rigor metodológico, lo tiene en extensión territorial, tanto en un sentido geográfico como en número de personas, por lo que tiene un alto potencial de poder político. Pero sus debilidades son claras, está sujeta muchas veces a la manipulación política, esto es producto de la continua absorción de ideas y la falta de críticas de estas, por ello, no quiere decir que no puedan surgir ideas propias e incluso con algún grado de homogeneidad y conciencia, sobre todo en tiempos de crisis de representación política, pero, su fuerza y potencial estará diseminada mientras se maneje en la crítica espontánea, se manifestará de manera limitativa sin objetivos políticos claros, tendientes a crear conceptos vagos. Por ejemplo, tal político es corrupto, la culpa la tienen los extranjeros, ese político si lucha por la patria, solo con honestidad se saca al país adelante, etc. Pues, aunque el sentido común se proyecta de las mismas labores y relaciones de la vida cotidiana, no surge de la mera espontaneidad, sino más bien todo lo contrario, por ello la necesidad de detectar las mentes y sus intencionalidades políticas que hay detrás.